Mi hijo ni siquiera levantó la vista del plato cuando lo soltó Ma. ¿Te llegó el correo del fideicomiso? Por un segundo creí que había escuchado mal. Fideicomiso. Para mí. Tenía 71 años y estaba sentada en la mesa de mi hijo en la colonia Narvarte, tratando de disfrutar una cena normal con él y con mi mamá Margarita, que ya iba para los 92. Nosotros no éramos de esos que andan con fideicomisos guardados en el cajón. ¿Qué correo?, pregunté. David, yo no sabía que tenía algo así. Ahí sí alzó la cabeza. Algo se le tensó en la cara, confusión mezclada con preocupación. Sin decir más, jaló la laptop y abrió una carpeta. Ma dijo bajito, estos son los estados de cuenta de 10 años. Giró la pantalla hacia mí. Una lista larguísima, avisos anuales, notificaciones de beneficiarios, confirmaciones de contacto, todo a mi nombre. Ninguno que yo hubiera visto en la vida. Se me apretó el pecho. No puede ser, susurré. Detrás de mí. La voz de mi mamá tembló. Esto no puede estar bien. Evelyn, no puede estar bien. Me quedé mirando la pantalla, leyendo mi nombre una y otra vez, cada línea con fecha de los años más duros de mi vida. Años de hacer horas extras, años de vender hasta las joyas, años de partir pastillas a la mitad para que me rindieran. ¿Cómo? ¿Cómo llegaron esos correos?, logré decir. David dio otro clic. Ma, mira la dirección que tiene registrada la cuenta. En la pantalla brillaba EB. Heart Out. No era mía, pero el patrón me sonó de inmediato. Era exactamente como creaba los usuarios mi hija Lidia, siempre recortando, poniendo terminaciones raras que decía que eran más seguras. Una ola fría me subió por dentro. Alargué la mano para sostener la laptop, pero me temblaba tanto que no atinaba. David bajó la voz. Ma, alguien cambió tus datos de contacto. Tragué saliva. Sentí el primer rasgón fuerte en la historia que yo creía que era mi vida. Y en ese momento entendí que esa cena no era el final de nada. Era el principio. Mantuve las manos cruzadas mucho después de que David cerrara la laptop. La pantalla se me quedó quemada en los ojos y, con ella, el peso de todos los años que había aprendido a empujar para atrás. Ma, dijo él suave. Tú nunca debiste pasar esas apretadas. Solté el aire. Hice lo que pude. Esos inviernos en la Ciudad de México, cuando llueve y el frío se mete hasta los huesos, te aplastan. El año que se murió mi esposo agarré turnos dobles en la secretaría de la escuela. Me quedaba hasta que los pasillos estaban vacíos. Me dolían las coyunturas, pero seguía. Vendí las herramientas viejas de él. Luego el brazalete que me regaló el primer año de casados. David me miraba ahora con una tristeza que le bailaba en los ojos. Recuerdo cuando te visitaba después del trabajo. La casa se sentía distinta. Lo era, acepté. El boiler se descompuso ese invierno. ¿Por qué nunca me dijiste no quería hacer carga? Pero la verdad era más filosa. Yo estiraba todo, las pastillas, la despensa, la esperanza. Una noche tuve la caja del medicamento del corazón en la palma y conté las tabletas. Elegí un costal de mandado, prometiéndome que tendría cuidado. Esa misma semana pasó Lidia por la casa y soltó un suspiro de fastidio en mi cocina. ¿De verdad deberías dejar que te ayude a organizar? Ma, tú nunca le entiendes a nada de internet. Tenía razón. No le entendía. Le pasé una carpeta con papeles, correos impresos, las contraseñas que apuntaba en una libretita porque se me olvidaban. Ella tecleó rapidísimo. Listo, dijo. Ya quedó todo limpio. Le di las gracias sin saber lo que en realidad me había quitado. Ahora, sentada en la mesa de David, la verdad me ardía. Yo le había dado acceso. Yo le había abierto la puerta sin imaginar que adentro había algo que valía la pena robar. David me tomó la mano por encima de la mesa. Esos años no fueron tu culpa, Ma, asentí, pero por dentro algo más pesado se acomodaba, preparándome para lo que venía. David volvió a abrir la laptop. Déjame ver la configuración de fondo, murmuró.
con la voz tensa. Tiene que ser un error. Yo miraba cómo se le iba poniendo la cara de angustia mientras navegaba por menús que para mí eran chino. Mi mamá, a mi lado, se retorcía las manos despacito, respirando cortito. Aquí está, dijo de pronto y señaló una línea. Correo de contacto, Lydia Heart Out. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Ese no es mío, dije, más lento que mis pensamientos. Yo nunca he usado algo así. David tragó saliva. Es el estilo de ella. ¿Te acuerdas cuándo pudieron haberlo cambiado? Negué con la cabeza, pero el corazón me dio un brinco cuando dio otro clic. Apareció la fecha, 10 años atrás. La semana que estuve internada de emergencia. La mandíbula de David se puso dura. Ma. El cambio se hizo esa semana. Mi mamá se tapó la boca con mano temblorosa. ¡Ay, Evelyn! Miré la fecha. Recordaba los pitidos de las máquinas, el dolor en el pecho, a Lydia sentada junto a mi cama con mi bolsa y mis papeles regados. Les dijo a las enfermeras que ella me ayudaría a manejar todo. Nunca imaginé que tocaría algo que era mío. David volvió a dar clic, la voz más afilada. Esto está peor. Cargó otro registro de descripción del dispositivo. Portal accedido varias veces desde la red Wi-Fi de su casa. Leyó: Ma, este es el ID de tu módem. Se me cerró la garganta. Ella venía mucho ese año. Y tenía tus contraseñas, completó David en voz baja. Me quemó la vergüenza debajo de las costillas. Junté las palmas para que dejaran de temblar. Debí preguntar más, susurré. Confié en ella. Confiar no es el problema, dijo David, alzando la voz antes de controlarse. El problema es lo que hizo con esa confianza. Mi mamá nos miró con pánico. Necesitamos ayuda. Alguien que entienda todo esto. David asintió despacio. Sí, y la vamos a tener. Pero primero, tenemos que saber qué tan hondo está el hoyo. Sentí que algo dentro de mí se ponía pesado, como si la verdad hubiera esperado 10 años y por fin tuviera espacio para caer. David me pasó mi celular. Llámalo tú, dijo, que ella misma te lo explique. Me temblaban los dedos mientras marcaba. Contestó al segundo timbre. Ma, ¿puede esperar? Estoy en medio de algo. No puede esperar, dije, forzando la voz. Tu hermano encontró la cuenta del fideicomiso. El correo que tiene registrado no es mío. Es igualito al formato que tú usas. Silencio filoso. Después soltó una risa demasiado rápida. Ma, estás confundiendo todo. Siempre te haces bolas con las cuentas de internet. Yo no creé ese correo, contesté, y el sistema muestra que el cambio se hizo la semana que estuve en el hospital hace 10 años. Otro silencio, más largo. Por Dios, qué exageradas, reventó. Los bancos se equivocan. Tú sabes cómo son. No dije quedito. Tiene tu patrón Lydia Heart Out. Eso no es error. Se le cambió la respiración cortita, nerviosa. Para de acusarme de cosas que no entiendes, siseo. David te está llenando la cabeza. Siempre hace lo mismo. Encontró los registros de acceso desde mi Wi-Fi de la casa, dije. Tú fuiste la que usaba mis contraseñas. Silencio total. Después colgó. Me quedé mirando el teléfono. Aturdida. Colgó. David soltó el aire despacio. Eso no es poca cosa. Ma. Mi mamá bajó la mirada a sus manos. Lydia lleva años tensa, siempre empujando, siempre a la defensiva. Me vinieron recuerdos. Lydia quejándose de que David la había tenido fácil, de que él nunca batalló, de que ella se sentía la olvidada. Los celos ya asomaban desde niños. David habló bajito. Una vez me pidió un préstamo. Dijo que era para unas inversiones. No me latió dárselo. Eso se me asentó en el pecho como piedra. Lydia nunca le pedía nada a David, si no era porque ya no tenía de dónde más jalar. Y de pronto supe que esto iba más profundo que un error o confusión. Su silencio ya había hablado por ella. David caminaba a mi lado cuando entramos al despacho de Tomás Rivas, cerca de la Alameda Central.
El edificio olía a café y papeles viejos, pero mi cabeza seguía clavada en la pantalla de anoche. Tomás se levantó al vernos. Tenía como 60 y tantos, firme pero tranquilo. Evelyn me dijo, estrechándome la mano con cuidado. David ya me contó todo lo que encontró. Yo sigo sin entender nada, admití. Nos indicó sentarnos. Entonces empecemos por el principio. Abrió una carpeta gruesa. Su esposo creó este fideicomiso antes de irse. Quería dejarla tranquila de por vida. Y sobre todo, protegida. Se me cortó el aire. ¿Protegida de qué? De apreturas dijo. ¿Y de cualquiera que quisiera aprovecharse de usted? David y yo nos miramos. Tomás deslizó un documento. Pero hace 10 años cambiaron los datos de contacto del fideicomiso. Según el sistema, usted lo autorizó. Miré la pantalla que giró hacia mí. Abajo palpitaba una firma digital. Mi firma, o algo muy parecido. Yo nunca vi esto, susurré. Estaba en el hospital esa semana. Apenas podía sostener el bolígrafo. Por eso me preocupa, dijo Tomás. Cambios así requieren intención. Esta firma se parece a la suya, pero las marcas de presión son distintas. Pudo haberse hecho cuando usted estaba vulnerable. David se inclinó. Entonces la presionaron para que firmara. ¿O firmaron por ella? Tomás asintió despacio. Aún no lo sé. Pero voy a traer a alguien. Tomó el teléfono. Carolina Byrne. Es investigadora de fraudes del banco. Si alguien tocó su fideicomiso, ella lo va a encontrar. Sentí un escalofrío. No de miedo, sino de algo más filoso que llevaba 10 años enterrado y empezaba a salir. Carolina Byrne llegó con un maletín delgado y mirada que cortaba. Se presentó rápido y abrió la laptop. Voy al grano, señora Hartman. Hay varios problemas graves con su fideicomiso. David estaba a mi lado. Brazos cruzados, mandíbula tensa. Tomás observaba en silencio. Carolina fue pasando pantallas. Primero, todas las notificaciones que debían llegarle a usted fueron desviadas a otro correo. Estados de cuenta, alertas, todo. ¿A cuál correo?, preguntó David. Giró la laptop. Lidia, Heart Out. El mismo patrón. Se me sacudió la respiración. O sea que todo lo que debía llegar a mí, le llegó a ella. Sí, confirmó Carolina. Durante 10 años. Abrió otro archivo. Y hay retiros cantidades pequeñas, espaciadas, disfrazadas de gastos administrativos. Con el tiempo suman. ¿Cuánto?, preguntó David. Lo suficiente para levantar sospecha, dijo con cuidado. Decenas de miles de dólares a lo largo de la década. En pesos. Fácil más de 800,000. Tomás soltó el aire fuerte. Carolina abrió otra pestaña. Y aquí están los registros de acceso. Cada vez que alguien entró al portal, se me aceleró el corazón al leer usuario Lidia. Heart Out, dispositivos que yo reconocía de Lidia, ubicaciones mi Wi-Fi de mi casa, red de su departamento, y una vez su trabajo. Ella fue la usuaria principal, dijo Carolina. No usted. El cuarto se me oscureció. Me vinieron imágenes yo vendiendo el coche en una miseria, partiendo pastillas porque el seguro ya no cubría, pidiéndole ayuda con las cuentas y ella suspirando: Ma, tienes que aprender a administrar. Me limpié los ojos. Ella me vio batallar, me vio renunciar a cosas. David me tomó la mano. Voz rota, te dejó creer que no tenías nada. Una verdad honda y dolorosa se me instaló en el pecho. Lidia no solo me quitó dinero, me quitó decisiones, años y dignidad. Sentí que algo se me vaciaba por dentro y se llenaba de una rabia que nunca había conocido. David estacionó frente al departamento de Lidia, el que tanto presumía haber comprado cerca de Insurgentes. Me temblaban tanto las manos que las apretaba contra el abrigo para que no se notara. Tocó una vez. Lidia abrió con cara de susto que se endureció al verme. «Ah, otra vez con esto», dijo. «Ya te dije, Ma. David te tiene confundida. Tenemos que hablar», dije. Se cruzó de brazos. «No hay nada que hablar.
Confundiste un correo. David dio un paso. No fue un correo. Lidia, fueron 10 años de correos. Se le tensó la quijada. No hice nada malo. David sacó unas hojas impresas de la mochila. Estos son los registros IP. Cada inicio de sesión en la cuenta de mamá, tus dispositivos, el Wi-Fi de su casa, tu oficina. Los ojos de Lidia titilaron. Cualquiera pudo usar mis dispositivos. Entonces, ¿por qué dijo David, sin soltarle la mirada, todas las notificaciones del fideicomiso llegaron al correo que tú creaste? Se le cortó la respiración, se enderezó la espalda, voz que se quiebra como alambre, porque mamá no sabe manejar dinero. Nunca ha sabido. Yo la estaba protegiendo de ella misma. Me señaló. Tú lo hubieras gastado todo. Ma, siempre te asustas. Siempre te derrumbas. Se me apretó el pecho. Nunca fue decisión tuya. Soltó una risa cortante. Papá sabía que yo era la única responsable. Ese fideicomiso era para mí. Yo solo corregí el error que él cometió antes de morirse. Las palabras me pegaron como bofetada. Él lo hizo para mí, dije apenas, para que estuviera segura. A David siempre lo prefirió, disparó. Tú también. Yo nunca fui nada. Siempre la de sobra. No es cierto, susurré. Eras mi hija. Confiaba en ti. Se le torció la cara. Pues debiste confiarme también el dinero. David se puso entre nosotras, temblando de coraje. Le robaste. La viste sufrir mientras tú vivías aquí con tu departamento perfecto. Lidia miró al suelo, pero el silencio que ofreció ya no era confusión. Era confesión pesada, deliberada, imperdonable. Sentí que algo se me abría por dentro, esta vez no débil, sino con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Tomás Rivas no perdió tiempo. A la mañana siguiente de encarar a Lidia, ya me tenía en su despacho. David se sentó a mi lado. Más tranquilo que la noche anterior, pero con la rabia todavía hirviendo bajito. Carolina ya tenía documentos desparramados. Señora Hartman, con su autorización presentamos denuncia formal por fraude. Las pruebas son contundentes. Asentí, las manos más firmes de lo que esperaba. Hágalo. Carolina fue pasando archivos. Analizamos todos los retiros. Una parte fue a pagar deudas con financieras privadas. Otra parte hizo pausa, se rastreó hasta el enganche de un departamento a nombre de la pareja de Lidia. Un señor con quien lleva saliendo unos 3 años. David soltó una risa amarga. Metió el dinero del fideicomiso de mi mamá al departamento del novio correcto, dijo Carolina. Unos 800,000 pesos en varias transferencias. Sentí que me subía el calor al cuello. Rabia pura y filosa. Lidia no solo me robó, usó el legado de mi esposo para construirle vida al otro. Tomás se inclinó. El banco califica esto como explotación financiera a adulto mayor. Están cooperando al 100. El siguiente paso es devolverle el fideicomiso íntegro. Deslizó un documento nuevo. Mi nombre limpio, sin alteraciones. Ya tiene acceso total. Todas las notificaciones llegarán directo a usted. Se me ardieron los ojos, pero no desvié la vista. Gracias. David me apretó la mano. Ya volvió a ser tuyo. Ma, Tomás carraspeó. Una cosa más. Puede actualizar beneficiarios si quiere. Giré a la última página. Beneficiario principal, David Hartman, secundario ninguno. El nombre de Lidia ya no estaba. Firmé sin dudar. Carolina cerró la laptop. Las cuentas de Lidia ligadas al dinero robado ya están congeladas. Recibirá notificación formal en 48 horas. David soltó el aire, casi incrédulo. Por fin va a enfrentar consecuencias. Me recargué en la silla. No era triunfo, no era venganza, era la devolución de la propiedad de una vida que me habían quitado a escondidas. Por primera vez en años sentí que el peso del pecho se aligeraba, reemplazado por una fuerza tranquila que creía perdida. La primera notificación le llegó a Lidia 2 días después. David me la mostró en su celular: cuentas congeladas. Revisión penal en curso. A finales de semana la empresa la suspendió.
Luego empezaron los murmullos vecinos, compañeros, amigos de toda la vida dándose cuenta de que su departamento cerca de Insurgentes no lo pagó con sudor, sino con estabilidad robada. David vino esa tarde a la casa. Está cayéndose a pedazos, dijo, pero ella solita se lo buscó. Asentí. El dolor seguía ahí, pero ya no me mandaba. Espero que lo entienda antes de culpar al mundo entero. Con parte del fideicomiso recuperado compré una casita pequeña cerca del Parque México. Modesta, tranquila. Lo bastante cerca para que David me visitara y lo bastante lejos de los recuerdos que ya no quería cargar. El día de la mudanza mi mamá iba en su silla de ruedas, con la cobija sobre las piernas y los ojos brillantes. «Te queda perfecto», dijo apretándome la mano. «Tu papá estaría orgulloso de que recuperaste tu vida». David cargó la última caja. «Ma, te mereces todo lo bueno que viene». Le creí. Por primera vez en 10 años le creí. A la mañana siguiente de instalada, llegó una carta con letra de Lidia. David me la pasó el sobre cerrado. ¿La lees? Miré la solapa, la letra cursiva, la disculpa que sabía que llegaría tarde. Se la devolví. Devuélvesela al remitente. Bajó los hombros, aliviado. Órale. Pero me faltaba un último paso, uno que ella nunca se esperaría. Contacté un programa de prevención de fraudes a adultos mayores y doné anónimamente 250,000 pesos. Pedí que pusieran la placa así en reconocimiento a Lidia Hartman, cuyas acciones nos recuerdan por qué la protección importa. Un mes después, ella entraría a un centro comunitario y vería su nombre como el ejemplo que nunca quiso ser. Esa noche, sentada en mi sala nueva, respiré más hondo que en años. Mi vida por fin volvió a ser mía. Gracias por acompañarme hasta el final de mi historia. Si algo te movió, déjame un comentario. Dale like al video y suscríbete para más historias que duelen y sanan.